Damos nuestra bienvenida al canciller de la República, embajador Néstor Popolizio. Viene de una reunión importante que nos lo va a contar, que se ha realizado en Chile, a la que asistió el presidente Vizcarra junto con el canciller, para crear el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, que en el momento en que se instale, pues reemplazará a UNASUR. Canciller, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a ti y a Carlos. ¿Cómo está, canciller? Buenos días. Gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema. Exactamente qué es lo que ha ocurrido en realidad al respecto, y por qué tiene que pensarse en sustitución de otra institución que tiene ya también larga data. En otras palabras, bien sabemos que en América Latina tenemos varias veces intentos de integración y de cooperación, pero siempre se presentan dificultades, celos, en fin, no es un terreno muy fácil en realidad de entendimiento y sobre todo de perdurabilidad, y que por supuesto las cosas marchen de modo continuo, pero al mismo tiempo significativo, representativo. ¿Qué es lo que exactamente lleva a esta reunión? Muchas gracias por la pregunta, Raúl, porque permite explicar todo el contexto. En primer lugar, la reunión de ayer en Santiago de Chile ha permitido que nosotros, todos los países que hemos firmado la Declaración de Santiago, lancemos un proceso. Y este proceso es un proceso que va a ir de manera gradual a la creación de un nuevo espacio de integración sudamericana. En ese contexto, ¿por qué un nuevo espacio? ¿Por qué se hace esto? Porque UNASUR, que era el proceso de integración que nosotros teníamos hasta ahora y lo tenemos todavía porque tiene que concluir, y hay que ir, digamos, por eso gradualmente, llegó a una situación de parálisis al proceso. Y esa situación de parálisis se produjo por una ideologización excesiva del organismo. Eso imposibilitó que se tomaran decisiones oportunas y rápidas para la integración sudamericana. Tiene una parálisis UNASUR de más de 2 años, que no tiene secretario general, que no ha avanzado en ninguno de los temas que se habían previsto, y hace 5 años que no se reunían los presidentes para darle un impulso político a la integración sudamericana. Entonces, o sea, había una parálisis absoluta, seria, grave, comprometida. Seria, grave, y que hace inviable UNASUR, porque la toma de decisiones inclusive estaba complicada justamente por este enfoque ideologizado que tenía todo el proceso de integración. En esas circunstancias es que surge esta iniciativa de buscar un nuevo espacio para que nosotros fundemos, construyamos una integración sudamericana sin ideología, que sea flexible, que sea más pragmática, liviana, sin mayores costos, y que además permita que todos estemos presentes, sin exclusiones. Y eso es, yo creo que un aspecto fundamental para el proceso de integración. ¿Qué quiero decir con esto? No cometamos el mismo error. Canciller, y en este contexto que usted ha descrito, justamente cuáles son los, digamos, no sé si el término es correcto, los nuevos desafíos que están establecidos para consolidar esta integración en esta parte del continente. Un gran desafío que tenemos hoy día es la coyuntura política de la región. O sea, tenemos el problema de Venezuela, es una situación que todos conocemos, de ruptura de la democracia, con un presidente ilegítimo y además usurpador de funciones en Venezuela, que ha generado una crisis política, económica, social y humanitaria terrible en ese país. Lo sentimos en el Perú por la migración que tenemos, pero eso es una coyuntura que nosotros tenemos que manejar. O sea, el desafío de crear un proceso de integración sudamericano que sea integral, inclusivo, obviamente va a depender en esta gradualidad que vamos a seguir, ¿no?, de cómo evolucione también la situación política en Venezuela. Por otro lado, tenemos otros países que ustedes han visto que no han suscrito la Declaración de Santiago, principalmente Bolivia y Uruguay.
son países que obviamente no se oponen al proceso de integración sudamericano, pero señalan que si tenemos UNASUR, debemos darle una cristiana sepultura a UNASUR. Y esto significa que todos los países, ya tenemos dos, uno Colombia, que lo ha denunciado, posteriormente Ecuador ha dicho que tiene la intención de hacerlo, y los otros países como Perú, Argentina, también lo ha dicho Chile, que también tienen la intención de hacer lo propio, y lo hemos comunicado a Diego Pari, que es el canciller boliviano que tiene la presidencia de UNASUR. O sea, hay que concluir el proceso de UNASUR, y lo que han hecho los presidentes ayer es dar el mandato a los cancilleres para que nosotros iniciemos este proceso de diálogo para crear el nuevo espacio de integración sudamericana. Sí, porque entendemos perfectamente los pasos que usted señala, pero lo que me parece medular es un poco saber exactamente qué cosa queremos decir cuando hablamos de ideologización, porque finalmente no es, por supuesto, solamente partidarismos, sino fundamentalmente tener, por supuesto, pues una defensa de una serie de cosas, desde la democracia hasta, no sé, unidades fértiles en varios otros campos. Porque de lo contrario, en realidad hablamos de un organismo que resulta siendo, y de hecho por eso es que se le ha cambiado o se le va a suspender, termina siendo un poco simbólico, no tiene una actuación en firme y sobre todo decisoria. Totalmente de acuerdo, Raúl. Justamente el sustento de la creación de este nuevo espacio de integración sudamericana está en principios y valores. Principios y valores que tienen que ver con la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, bueno, y de la paz entre nuestros pueblos, de la paz entre nuestros pueblos, y de un aspecto que es fundamental, de la unidad en la diversidad. Ya. Porque justamente cuando uno trata de imponer, digamos, un determinado sesgo político a una organización y no se da cuenta que con el paso del tiempo las situaciones cambian en los países y obviamente los giros de los gobiernos van a cambiar, y es una cosa casi natural que esto ocurra. En ese contexto, lo importante es que esos aspectos no sean los que primen, y donde todos los países que estemos metidos en un proceso de integración de esta naturaleza tengamos una profunda vocación democrática y que discutamos sobre temas que nos unen, que no nos dividen. El tema de infraestructura física, el tema de la salud, los asuntos que tienen que ver con el cambio climático, la protección del ambiente, los desastres naturales, aspectos de carácter positivo que nos unen, que no nos dividan. Ahora, y eso yo creo que es positivo. También se requiere una posición, digamos, más entusiasta, más activa, en realidad, en procura de una unidad de criterio continental que de alguna manera es lo que le daría inspiración y constancia a este organismo. No, definitivamente. Lo que tenemos que hacer es construir de una manera paulatina, gradual, para que todos nos sintamos vinculados a este proceso de integración y que definitivamente el eje central de todo este proceso sea el ciudadano. Que todo lo que hagamos definitivamente lo sienta la gente de a pie, que tenga un correlato muy directo con su bienestar, con su calidad de vida. Y eso debe generar, no solamente como lo has denominado el entusiasmo, sino la orientación básica de este nuevo proceso de integración sudamericano. Canciller, estamos ya a un año del gobierno del presidente Vizcarra. ¿Y cuál es su evaluación desde el punto de vista del trabajo de la consolidación de las relaciones internacionales? Se lo pregunto porque hoy, por ejemplo, el Comercio tiene una encuesta interesante en donde el 23% justamente piensa que las relaciones internacionales es el tema que mejor ha manejado, que mejor ha gestionado el mandatario y su equipo, obviamente. Y en ese caso usted es parte fundamental de ello. Muchas gracias por la pregunta, Carlos. Permíteme, en este año, de gobierno del presidente Vizcarra, hacer un saludo a este gobierno que creo que ha tenido un balance sumamente positivo de gestión. Lo que mencionas sobre relaciones exteriores,
yo creo que se debe a un trabajo sumamente profesional bajo la dirección y las líneas que nos ha dado el presidente Martín Vizcarra para que nosotros fortalezcamos nuestras relaciones vecinales, en primer lugar. En segundo lugar, proyectemos eso al plano subregional. Y nosotros hemos asumido el año pasado y estamos en todo el proceso de conducción de la presidencia de la Comunidad Andina. Y ese proceso va a terminar ahora el 26 de mayo, cuando la Comunidad Andina cumpla los 50 años de creación, y vamos a hacer una reunión presidencial en Lima para darle un renovado impulso político a la integración. Eso lo necesita. Eso es exactamente lo que se necesita, porque hace 8 años que no se hacía. En segundo lugar, también hemos asumido la presidencia de la Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico, que definitivamente es un proceso de integración que va más allá de las vecindades y lo que tiene son de las afinidades, más bien, de los gobiernos por querer construir una integración muy rápida, en tiempos cortos, donde se presente la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Eso también es importante, y tenemos la cumbre presidencial en Lima el 5 y 6 de julio de este año. Además, canciller, esta información muy interesante sobre la constitución del Gabinete Social peruano-argentino. Exactamente. Acabo de estar también en Argentina antes de llegar a Santiago para la segunda conferencia de alto nivel de la cooperación sur-sur. Esto es a nivel de todo el sistema de Naciones Unidas, y en esa ocasión tuve un encuentro con el canciller Faury, hicimos una revisión de toda la agenda bilateral y creamos un gabinete social con Argentina para intercambio de experiencias y a ver cómo avanzamos en estos asuntos que hacen directamente al beneficio de los ciudadanos de a pie. Pero adicionalmente a eso, estamos proponiéndole también al Brasil crear un gabinete binacional enfocado en la zona de frontera, porque debemos darle un tratamiento especial a nuestra realmente gran frontera con el Brasil, con Colombia, con el Ecuador, y acabamos de estar en el Estrecho, en el Putumayo, acabamos de estar en Islandia, en el Yavarí, hemos pasado también por Caballococha, y es una zona que necesita una mayor presencia del Estado, cosa que el gobierno del presidente Vizcarra lo hará, y lo hará de una manera muy decidida. Una última cuestión es preguntarle sobre la situación del gabinete Perú-Argentina que se ha realizado también en estos días, ¿no? No, lo que hemos hecho ahora es crear el gabinete social con Argentina. Acabamos de firmar el documento que nos permite trabajar esto hacia finales de este año o inicios del próximo. ¿Qué debemos entender por gabinete social? El gabinete social nosotros hacemos una diferencia entre el gabinete binacional en su conjunto, que están todos los ministros de ambos países y los presidentes, y el gabinete social, que están todos los ministros del área social con los jefes de Estado. Y eso es importante porque empezamos con un país con el cual no tenemos frontera, por un área donde tenemos avances de carácter cualitativo y que hacen justamente al beneficio más directo de las poblaciones. Muy bien.